Bueno, buenas noches, otra vez en el pequeño programa y esta vez para conversar sobre las AFPs, una institución que ha sido bastante cuestionada y criticada ahora en tiempos de emergencia sanitaria y coronavirus. Y hoy hemos invitado al ingeniero Gonzalo García Núñez. Él es, bueno, ha sido docente de la UNI, pero además ha sido director del Banco Central de Reserva, con el que vamos a conversar de este tema que la verdad ha generado y ha provocado mucha roncha. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo ve usted la situación de las AFPs en el contexto de la emergencia que se ha dado en el país? ¿En verdad cumplieron o cumplen su función de ser un sistema pensionario o ha perdido todo sentido el tema de la AFP, que hasta el mismo presidente ha pedido que luego de que pase esta situación de la pandemia, el coronavirus, pueda ser reevaluado su funcionamiento y sus objetivos? Buenas noches, ¿cómo ve usted el tema? Buenas noches, César, y a todos tus oyentes y y no, como diríamos ahora, subvivientes, ¿No? utilizando las nuevas tecnologías para la comunicación Sí, a pues. distancia. El tema de las AFP ha saltado al centro del debate en medio de la crisis del coronavirus. Como es sabido, la administración privada, el Fondo de Pensiones, se ha revelado como una estructura de intermediación y retención de los saberes de los trabajadores con el fin de colocarlos en negocios y actividades crematísticas y lucrativas que en teoría debían dar un retorno suficiente para que al término de la vida útil de un pensionista, de un trabajador, al comenzar a ser pensionista, tuviera por lo menos un ingreso igual al que había dejado de tener al salir de la vida activa. Ujú. Las primeras evidencias son que desafortunadamente el resultado es muy pobre. Los trabajadores que terminan su vida útil, pasan a ser pensionistas, tienen ingresos extraordinariamente modestos y no traen aquellos beneficios que se suponían. Esto es lo menor, Ujú. siendo grave. Lo mayor es que se le ha dado a un grupo de personas designadas por los accionistas de estas 4 administradoras de fondos de pensiones, se les ha otorgado el poder de colocar estos fondos de los trabajadores allí donde las utilidades de las empresas, de sus accionistas, lo requiera o lo use. Dicho de otra manera, el banco nombra a su representante en la AFP, el representante a su vez invierte en proyectos que son beneficiosos para el banco y Ujú. lo ha designado. Si uno lee la lista de los directores de las administradoras de fondos de pensiones, se encontrará que, en primer lugar, son todos ciudadanos vinculados estrechamente A los, al funcionamiento de los 4 principales bancos del país. a Que los son negocios, designados ¿no? prácticamente, ¿perdón? A los negocios de principales sectores económicos en el país: Así minería, es. servicios, banca principalmente. Claro, todos los proyectos que requieren un financiamiento privado utilizando los recursos de las AFP son utilizados porque son directores designados por estas propias entidades. Es Ajá, decir, el ahorro de los trabajadores sirve para aventuras especulativas en la bolsa de valores, en las principales empresas, en los grupos económicos, en fin, en aquello que es el capital concentrado bajo formas de monopolio y otros. De tal claro. manera que si uno lee esa lista, yo creo que el país tiene como reclamarle a estos 16 directores nombrados directamente por los señores de la banca,
exigirles dentro de los 30 que son directores, que nos den cuenta de qué han hecho con la plata de los trabajadores. Lo que sabemos ahora, hace unos días, es que han perdido el 40% del patrimonio de los trabajadores. Ahora dicen que va a rebotar y que a cada 2 o 3 años no se preocupen que van a regresar. Bueno, con ese mismo cuento, lo hicieron en el 2008 cuando hubo la crisis, utilizaron para solventar la crisis internacional de los fondos de los trabajadores. Dicho de otra manera, personas que nadie han elegido, que nadie ha votado democráticamente, que nadie ha discutido quiénes son y para qué están, son las que resuelven lo principal de la inversión en el Perú y que se han llevado el 50% del ahorro de los trabajadores está en las AFP al exterior, gracias a una política concesiva, en mi opinión extrema, del propio Banco Central de Reserva, que tenía como criterio de limitar, ¿no es cierto?, establecer un coeficiente límite a la salida de estos fondos. Le dice que no salgan en absoluto, pero que si salen, salgan para traer mayores ingresos y recursos para los ahorristas, pero en este caso no ha sido así. Esta es la acción cruda que ha llamado a que la gente pues se ponga brava, como corresponde, y le hayan exigido por todas las formas al propio presidente de la República que termine este uso. Sí, ahora son 79.000 millones de soles que están de los fondos de los ahorristas o de los pensionistas que están en el exterior, ¿no? Y básicamente jugando como jugando la timba, a ver si la chuntan para tener un nivel de rentabilidad, porque muchos de esos fondos son fondos que van a inversiones bastante riesgosas, ¿no? Por supuesto, la situación actual de las bolsas de valores, después de hace unos 15 días, es sumamente frágil. En varios países están asistidas con oxígeno porque las empresas, después del coronavirus, han entrado, como acá, en un problema de desempleo masivo, con retornos riesgosos, lo que ha hecho que los inversionistas financieros cambien sus orientaciones, ya no compran papeles en acciones. Por ejemplo, el caso de Graña y Montero, Ajá. cotizada en bolsa en Nueva York, ¿cierto? Recibió pues el primer impacto de la corrupción abrumadora de su equipo directivo, pero un impacto fue la evidencia de que hagan lo que hagan, eso ya no va a levantar por lo menos en los próximos 10 años. En consecuencia, se produce una corrida a esos valores, eso hace que bajen el valor de las acciones donde han invertido la plata de los trabajadores y con el riesgo de los trabajadores y la plata de los trabajadores, cuando ha ido bien se lo han puesto en el bolsillo como utilidades y cuando ha ido mal se lo cargan a hacer todo el patrimonio en la cartera de los trabajadores. Así que eso debe terminar. Lo que es claro para todos, incluido el propio presidente de la República, pero eso también en Chile y en otros sitios, eso debe terminar. Y ya no podemos seguir soportando ese abuso descarado que hace que durante ya más de 10 años consecutivos los inversionistas principales del país yacen con la plata ajena, ¿no?, un teje y maneje que nadie puede ni siquiera controlar. Claro, y se ha hecho de esto prácticamente un ahorro compulsivo, forzado, y cuando se necesita, por ejemplo, como en esta situación, siendo la plata de los aportantes, no la pueden o no la quieren soltar, ¿no? No, ¿qué la van a soltar si las principales empresas bancarias se han autovendido con la plata de las AFP? Quiere decir, han hecho que se compren acciones de ellos mismos y las han exteriorizado, las han realizado afuera, las tienen como por ejemplo en estas famosas corporaciones en las Islas Vírgenes, en las Islas eh, Británicas y Ajá. otros lugares de los papers, Panama Papers, los tienen colocados en los fondos, en los
núcleos fiscales Claro. de plata negra donde nadie puede alcanzarle directamente. Esto lo hemos vivido recientemente directamente con una poderosa estructura corporativa que a su vez a través de los mecanismos de su banco y sus islas y aquí sus odreches han hecho pues tiras del ahorro del país. Sí, y ahora los principales voceros de las AFP decían que inyectar a la economía nacional un promedio de 30.000, que es 30.000 millones de soles, más o menos es lo que se va a inyectar con el retiro de estos 2.000 soles de los aportantes, podía generar un nivel de inestabilidad económica. ¿Eso es cierto? ¿Es viable? ¿Eso es así como lo dicen? Una primera paradoja que a todos nos ha sorprendido es que un país que tiene 65 mil millones de dólares de reservas internacionales no tenga para 550 camas de unidades de cuidados intensivos por lo de la, 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 la Coronavirus. enfermedad que azota Uh -huh. la economía. Es que tenemos una paradoja, un país lleno de reservas, pero no puede pagar ni siquiera un tratamiento decente a sus hospitalizados. Esta paradoja tan evidente y tan vivida por todos los peruanos ahora, tiene cosas similares en la conducta que han tenido en materia de los administración de fondos. Esta misma gente quiere administrar las transferencias que le quiere hacer el Banco Central con plata que se llama en el helicóptero, de transferencia de recursos monetarios a la gente más necesitada. Quieren que pase a través del mecanismo de garantías Uh -huh. por la apreciación de los bancos. O sea, resulta que ahora 2 o 3 bancos van a definir quién debe recibir y quién no debe recibir los recursos monetarios de todos, que son los que el Banco Central va a generar. Es muy importante, es relativo, porque si el banco tiene los 60.000 millones o 65.000 millones, estos son en términos de dólares alrededor del tipo de cambio de unos 3.500 millones de dólares. Una intervención de garantías, es decir, no hay desembolso eficaz, sino a través del sistema que tiene recursos, que ellos coloquen, los bancos y las entidades financieras, coloquen los recursos en los sectores menos favorecidos, más necesitados, más pobres, más atacados por el virus, Uh y -huh. todos ellos sean sujetos de crédito inmediato a tasas que es la del Banco Central, que es de 0.25, más los gastos de intermediación que podemos sumar todos juntos, que será pues del orden de en total 3%. Es una plata que al 3%, rotando como se rota el dinero en el Perú 2 o 3 veces al año, es una cifra diminuta en un marco de una inflación que va a ser más bien una tasa que va a ir disminuyendo progresivamente a medida que se vaya profundizando la recesión. Así que ahí hay un tema que es absurdo, es que los bancos sean los intermediarios de los fondos que todos nosotros, y los trabajadores en especial, transferimos a los más necesitados. Pero ellos van a determinar quiénes son los necesitados. Lo primero que van a seguramente encontrar como necesidad son sus propios clientes, los Eso, cuales se... sí, en relación a esos, a los 30.000 millones de soles que ha anunciado el gobierno y la ministra de Economía para el plan de reactivación, ¿a eso se refiere? Claro, porque en realidad esos 30.000, la parte de garantías, Uh -huh. los 30.000 son soles, que en dólares son unos 10.000, pero si uno sabe que el giro, la masa monetaria gira 3 veces al año, digamos que sea entre 2 y 3 veces, en realidad el movimiento eficaz de garantías es del orden de los 3.000 millones. De tal manera que tan dramático no es. Saquen en cuenta que solo en esa operación estamos como si estuviéramos adelantándonos un trimestre en la vida económica del país. Pero lo grave sí es que ahora ya las garantías los bancos han pedido
que tener un porcentaje de 2%, ¿no? de gastos que ellos imputarían a la transferencia, más sin duda otras cuestiones que todavía no sabemos, pero que son transferencias que serán seguramente también medidas como pequeños créditos a las pequeñas empresas. Así que desafortunadamente aquí también, como en otras cosas, sale a flote lo que está pasando en el Perú desde el punto de vista institucional. Después de 20 años de neoliberalismo apretado, Mm. el resultado pues es simplemente una quiebra generalizada de todas las instituciones que sirven a los derechos de la gente. Y que Y por nacieron eso con no la hay salud. constitución, claro, y que nacieron con la constitución del 93 de Fujimori, ¿no? Y se consolidaron durante el periodo del primer Fujimorismo, el Fujimorismo largo, digamos, 91 a 99, y creo que esas son las situaciones que también debemos mirar para entender por qué muchas empresas van a quedar en la lona y va a tener que haber un proceso de salvataje que yo llamo de reconversión productiva, que es indispensable para el país. Por ejemplo, ¿cuál es el primer problema que hemos tenido ahora? No teníamos vacunas, no teníamos pruebas, no teníamos industria farmacéutica nacional, tenemos que ir a pelear al exterior Sí, si es que nos daban o no las famosas pruebas de carácter serológico. Así también vamos a ir a tener que ir a pelear por la vacuna. Cuando salga la vacuna, claro, todo el mundo se va a precipitar. ¿Y quiénes van a ser los primeros en conseguir? Los que son pues nativos de donde se descubra. Si lo descubren en Estados Unidos, nos vamos a tener que pelear pues, con cuántos otros para que Estados Unidos baje el dedo y nos dé la vacuna. Si no nos da claro, la vacuna, va a seguir el problema. Entonces está clarito que si no hay una forma de articulación de la industria farmacéutica, de las vacunas, hemos visto que no hay camas de hospital, no hay remedios, no hay cómo transferir rápidamente a la gente, no hay medio de transporte, en fin. Es decir, que hay toda una actividad de seguridad y protección de la población que tiene que ser interna. No hay cómo estar timbiándola a ver qué pasa en el exterior, si me van a tratar bien o mal, si el señor Trump se va a acordar de nosotros, no se va a acordar, y cuánto hay que arrodillarse con el que va a proveer, cuántos metros, cuántos días o cuántos meses. Este es un primer bloque, ¿no? Es una cuestión clarísima. La segunda es el tema de la seguridad. claro, Hemos visto lo que pasa en los mercados, lo que está pasando ahora, la gente que quiere regresarse a sus pagos, como es natural. Si se va a morir de hambre en Lima, mejor me muero de hambre de ahí donde tengo conocidos y tengo árboles donde puedo claro, recoger por lo menos fruta. Entonces claro, hay una cuestión evidente de que hay un tema de encuadramiento, seguridad, que requiere también una organización y unos medios, ¿no es cierto? claro, Si no los tenemos, es un problema complicado. Lo tercero, hay una serie de industrias que son eminentemente nacionales, ya no hay nada que hacer, que si no se hacen aquí las cosas, no vamos a tener, por ejemplo, nuevas combis. Si no ajá, hacemos ferrocarril local, no vamos a tener medios de transporte entre Chosica y Lima. Si no hacemos, bueno, sí, hay situaciones, ¿qué va a pasar con una serie de negocios que van a desaparecer? Hay que claro, reconvertirlos. Estoy pensando en la restaurantería, en gastronomía, en Acurio y sus distintos restaurantes en el mundo, donde hizo una red, pero que ahora está directamente golpeado por esta situación mundial, internacional. Y claro, otros peruanos que hicieron trabajo notable fuera del Perú, los hoteles, ¿no es cierto? Los centros de distribución que requieren eh, soportes que ahora son modernos, el Globo y otros. Así que hay que reconvertir el país hacia otra orientación. El cobre, China va a reducir sin duda su compra de cobre, también reducirán el zinc. Luego habrá cambios probablemente de la demanda de ajá, productos agroalimentarios, porque ya, si bien nuestras uvas son buenísimas, y si bien muchas de las frutas y horticultura que producimos son en costa, pero cuando la gente en otros países ya no quiera comer fruta porque no le oh, alcanza la plata, no hay, evidentemente vamos a tener claro, más.
sea, hay que prepararse para reconvertir el país, mirar para adentro y buscar darnos la mano y cooperar, ¿no es cierto? Porque no todo es utilidades, no todo es ganancia, no todo es meterse la mano al bolsillo para disfrutar de los placeres de la explotación de los terceros, sino hay que buscar un país que tenga un mínimo, pues, de solidaridad elemental, ¿no? Eso, para poder Ingeniero, seguir yéndose adelante. y en ese marco, ¿cómo encaja la reconversión, el cambio de las AFPs? ¿Por dónde Como el orientar? caso de los AFP, sí, para eso hay digamos, hay varios estudios, varias propuestas, pero hay tres propuestas claras. Uh -huh. Uno es en que las AFP tengan un diseño de un piso básico común para todos. Ah. Esta fórmula de lo que llaman el helicóptero, que es todos peruanos deberían ganar, y los pensionistas, entre ellos, 1.000 soles como base. Luego un segundo nivel, segundo piso, que es contributivo. Y eso vale las diferencias. Si usted gana 3.000 o ganas 30.000, hay diferentes formas de contribuir, porcentajes diversos. Entonces, sobre un piso básico se añade una fase contributiva. Ahí van a entrar recursos de los que tienen más y los que tienen menos en proporción a lo que ganan. Y una tercera, que es el que quiere darse algunas facilidades excepcionales. Hay algunos peruanos, como el presidente del Banco Central, o el presidente del Contralor, o el gerente de un banco de crédito, quieren darse, pues, ante eventualmente un problema, darse, pues, una protección adicional, y pagarán, pues, una cuota, una mutual o una fórmula de contribuir en la parte más alta de la contribución. Bueno, eso tendrán su derecho. Pero lo que es indispensable es tener los 3 pisos seguros, de tal manera que se pueda establecer este modelo. Lo segundo es otro modelo en los cuales se admita con claridad que quien debe proteger a las sociedades del Estado. Es decir, el Estado tiene obligación de crear un mecanismo mejor que el de la ONP para, juntando los recursos y estableciendo ahí alternativas de forma de distribución, crear un mecanismo de administración del fondo de pensiones. Una cosa central es que la administración de la plata y la asignación de esa plata a los fondos sea seria y sea rigurosa, y Claro. no permita que la crítica fácil de otros quieran regresar al uso privatista de los recursos colectivos. Uh Una -huh. tercera solución es la autogestión de los fondos públicos Ajá. por los trabajadores, que se podría hacer de modo gradual, pues, según los umbrales o límites que hubiera para esa posibilidad de autogestión, ¿no? Eso requiere, sin duda, una educación obrera y una educación laboral la mayor posible para poder generar esa alternativa. ¿Esa no es la propuesta Tercer de fase, pública, la que han planteado algunos? claro, la que ese sería el segundo modelo, en que el Estado asume la dirección completa de ese proceso, ¿no es cierto? Unifica los fondos, La establece ONP. mecanismos de distribución con la ONP y con cualquier otra forma de ahorro, porque hay también cajas especializadas, en fin, se centraliza y se busca una gestión eficaz. Ahora, el riesgo en el caso del Estado está, Ajá. pues, en de breches. O sea, el riesgo grave de la administración pública de recursos de todos es la experiencia lamentable que hemos vivido con la Bajato, en donde el sector privado ha demostrado, pues, ser unos tiburones, ¿no? Ser unos Claro. bandidos, y que se lograron llevar todo lo que pudieron llevarse. La Alguna parte carretilla quedó les quedó acá, pero corta. la gran mayoría. Ingeniero, la ¿Cómo? carretilla les quedó corta la carretilla. Sí, se le quedó. En fin, entonces estas alternativas son para el futuro. Ahora, Wow. con lo más inmediato hay que rascar la olla, entonces los 2.000 soles, con el límite ese, han frenado con lo de 12.900, lo del 25%, pero el problema no es el circulante, ni tampoco el problema es el consumo de corto plazo.
ese es un problema que efectivamente se tiene que resolver en ese plazo, en el corto plazo, porque no hay otra manera Ajá, de generar liquidez y movilizar liquidez. Pero en la cuestión de fondo, es evidente que no voy a ahorrar pues toda mi vida para terminar al final en una cama del Hospital 2 de Mayo sin tener aire que respirar. De claro. otra manera, hasta los ricos tienen este tema curioso de que por más plata que tengan, al final lo que necesitan es aire, ¿no es cierto? Aunque sea con esto, y ese aire gratis, La o es plata se público, queda. por decirlo de otra manera. Sí, pues. No, Hasta, hasta el más millonario necesita aire puro y limpio que es gratis. ¿No es cierto? Ese es el principio. sí, creo que hay que recuperar el sentido de lo público también, pero había una opinión más. La gran mayoría de los aportantes a la AFP, cuando se retiran, ahora lo que están haciendo prácticamente es retirar todo y negociar con la banca privada préstamos o inversiones a largo plazo que le generen una rentabilidad para vivir. O sea, retiran su plata para meterla a la banca, de los que genera ese dinero viven y eso le da para determinado tiempo. O sea, la AFP prácticamente ha perdido todo el sentido de su creación. Sí, la gente retira su dinero corriente, digamos, lo que le toca en la AFP, y lo lleva a todas formas de préstamo, prestamistas, cajas y formas subordinadas de circulación del capital y trata de encontrar ahí la rentabilidad que no le da la AFP. Dicho de otra manera, las cuatro AFP han fabricado unos economistas y financistas notables que pasan, conocen, saben de dónde está la que se Y da se vigilan en vueltas, todos en los qué medios, ¿no? mercado, qué mayorista, Sí, fin. Pero eso no puede ser el sentido ni modo alguno de lo que se quería con la administración de los fondos, ¿no es cierto? Pues ahí hay un tema que está pendiente. Ahora, la cobertura es muy diminuta, tampoco no hay que hacerse ilusiones. En el caso del Perú, el 75% de la población económicamente activa es informal, no es formal, si no está en los circuitos de la formalidad. es En verdad. consecuencia, ahí hay un tema de quién cubre a la gente que llega eh, a una edad cierta y que tiene que, de alguna manera, jubilarse. Porque por más tallerista que sea, por más vendedor de gamarra o vendedor del mercado o ambulante o en fin, todas las formas de los 1000 oficios que el Perú genera, Uh -huh. no hay modo de cubrir el futuro después de los 65 años, no hay modo de cubrir el futuro de estas personas. Después ahí tenemos otra pregunta que hacernos. ¿Cuál es, por qué Chile acepta el principio de que todos entran a planilla Uh y que -huh. los que no están en planilla son excepción por razones de invalidez o excepcionalmente difícilmente calificables? Pero la gran mayoría de la población activa en Chile está vinculada a un sistema de planillas, es Claro. decir, a un modo regularmente De economía formal. Claro, sí. sí, formalmente capitalista, digamos, vamos a llamarlo de algún modo, pero Claro. evidentemente aquí se celebra mucho que tenemos el CIS y que Ajá, tenemos otras formas, ¿no es cierto?, de salud a costo prácticamente cero, pero se olvidan de que eso lo financia el Estado. claro. Y todo el mundo miras al techo y dice, ah, bueno, pues sí, pues tenía que ser así de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay problemas, todo un conjunto de problemas que hay que ordenarlos, tratarlos y darles una solución lo más rápida y más eficiente posible. Ahora, si esto no es así, habrá que utilizar mecanismos mucho más coercitivos, porque no podemos dejar que la gente eh, camine por las calles, uno como ahora, sin saber que tiene el virus, porque no sabe cómo llegar o no puede llegar a quien le evalúe su salud. O Claro, sea, esa situación no podemos tolerarla. Y lo claro. segundo es, tampoco podemos tolerar, en el mejor de los casos, que las familias
estén pues esperando que hagan un acto de magia, un curandero resuelva el problema de la salud de la familia, porque no se tiene el acceso a los recursos. Una última pregunta, ingeniero, agradeciéndole su tiempo. ¿Cómo ve finalmente este tema del 25%? Al parecer, el Congreso se va a mantener y el gobierno ha dicho que está evaluando. La ministra ayer ha mencionado que están en el plazo, pero usted, ¿cómo lo analiza? Entre los 2.000 que han aceptado y el 25% que está planteando el Congreso de la República. Veamos la realidad, porque ya cuando el discurso, los discursos lleguen, el debate empiece y todo lo demás, probablemente el 99% de los que Haya estén cobrado. ya cobrados y que el debate carece de sentido, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay una cuestión que me parece evidente para todos. Cuando llueve, todos se mojan. Aquí el que tiene y el que no tiene en ese momento necesita. Claro. Uno tendrá una forma, otros en otra, pero para lo inmediato, lo que viene en estas próximas semanas, se requiere soluciones sumamente realistas. Luego veremos, como bien dicho, creo, la ministra de Economía, ya luego veremos cómo acomodar la carga y ver cómo resolver el problema de estas AFP. Lo que sí, de todas maneras, debe tener clara la población es lo siguiente: si hay que movilizarse, si hay que reclamar algo a alguien, ahí están los 30 directores de las AFP que han usado de la plata La plata de los de trabajadores. todos los ciudadanos y de Sí. los trabajadores, la han invertido y han perdido 40% en este último trimestre. Pero además es un sistema que realmente ha discriminado masivamente a cientos de miles de trabajadores. Hay que tomarle la lección y tomar además las decisiones. Yo creo que nadie quiere el mal para nadie, pero sí hay una responsabilidad social enorme, ¿no es cierto? Lo que vivimos ahora, la crisis que vivimos, el drama, el desempleo, las dificultades productivas, etcétera, tienen pues responsables de quienes no le dieron, se tomaron todo el poder y lo aplicaron de modo absolutamente contrario a los intereses de la mayoría, ¿no? Claro, y eso que genera una reacción bastante incómoda porque aparte de que pierden y han hecho perder 40% de los ingresos de los trabajadores, lo otro es que se reparten las utilidades, o sea, ellos nunca pierden. Se han Bueno, repartido plata. hay una cosa realmente, no vamos, casi es pornográfica, es la convocatoria a Junta General de Accionistas para distribuirse las utilidades en el mes de marzo, cuando ya estaba el partido de la el corona partido ya estaba lanzado. Claro, claro. Entonces, la carencia de pudor, ¿no es cierto?, ya es abrumadora, ¿no? Se han desnudado, sí, literalmente, pero casi pornográficamente, el sentido de lucro Claro. primitivo de algunos peruanos que no pueden, no tienen la mínima sensibilidad de considerar de que cobrar utilidades en medio de la desgracia de la gente es algo francamente inmoral. Sí, pues, Entonces hay que señalar también ese aspecto. muy bien, ingeniero, yo le agradezco el tiempo que se le ha dedicado al pequeño programa y yo sé que todos los seguidores de nuestras redes sociales, del programa, van a tomar con mucho interés las reflexiones que usted nos ha dado y bueno, sus palabras de despedida, ¿no? Para toda la gente del cono de Lima y de Chosica en particular. Bueno, a los del cono, es el cono lejano, Chosica es un cono que está, no es en realidad ya un cono, es un distrito pujante del este de la ciudad, ¿no? Y para todos yo creo que hay que actuar con suma prudencia, pero no dejar de señalar, sin embargo, las responsabilidades. Uh Y -huh. habrá que pedirle en su momento, porque todo tiene su plazo, a las autoridades, en especial al presidente de la República y al Poder Judicial, que establecidas que sean las responsabilidades, recaigan sobre ellos las sanciones que todo el mundo espera se apliquen.
De otro modo, estamos abriendo el campo a respuestas que sean espontáneas, sin duda, pero que pueden ser contrarias al interés y al orden social, que más lastimarán a la gente que lo que resolverán con sus problemas. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Ha sido el ingeniero Gonzalo García, una voz autorizada para hablar de este tema. Él ha sido director del Banco Central de Reserva y conoce a la perfección del tema de las AFPs y en general el tema económico. Nosotros vamos a volver mañana con un tema bastante importante que es el tema del transporte de vehículos menores en Chosica, todo el problema que se ha generado con esto de el coronavirus, el transporte en tiempos de pandemia, así que mañana tenemos a 3 invitados que vienen de las principales empresas de servicios de mototaxi. Muchísimas gracias, ingeniero, y gracias a ustedes por seguir en nuestras redes sociales. Hasta luego, muchas gracias.